que nos podemos encontrar en la práctica. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les mostré este caso que fuimos con la endoscopía, el primer caso que hicimos? Viene el resultado de la anatomía patológica y ¿qué dice? Era un tumor de células renales, grado 2, y el tumor contacta con el margen quirúrgico. Y acá en pequeños focos el margen de resección está en contacto con la lesión. Un paciente que cuando hicimos la enucleación, la verdad uno viendo el video y demás, que nosotros grabamos prácticamente todas las cirugías, viendo el video, se vio limpio el margen de resección y demás, pero tenía un margen positivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué conocen de esto? ¿O qué le harían ustedes? Están paciente adelante. Controlarlo. ¿Alguno haría alguna otra cosa? ¿Les ha pasado de tener márgenes positivos? ¿Hace poco? Sí. ¿Y qué hicieron? No, en nuestro caso le planteamos vigilancia, le hablamos al paciente que representaba igualmente. ¿Ustedes el margen se habían dado cuenta en el momento? ¿Era porque era un tumor difícil de sacar o no salió vino bien en la el biopsia? procedimiento? Pero bueno, el paciente quiso sacarse el riñón porque no quería tener el margen positivo. Quiso sacarse el riñón. Y no hubo forma de convencerlo de la vigilancia. Ajá. ¿Correcto? ¿Alguna experiencia? Adyuvancia, tal vez. Adyuvancia. ¿Con qué? Pembrolizumab. Otra opción más. ¿Correcto? ¿Alguna idea? Bueno, la idea un poco es ver eso, qué dicen los trabajos. Para eso yo quería hacer, como es una clase que la verdad no es muy larga que digamos, pero sí me interesa este concepto, cómo va evolucionando. Entonces vamos a ver un poquito cómo fue el primer trabajo que publicó Robson, que es el que describe la nefrectomía radical para el carcinoma de células renales. ¿Sí? Esto, fíjense, año 69. Vamos muchísimos años atrás. ¿Cuál era el concepto viejo? Ustedes hablan con un urólogo que tenga arriba de 80 años y le va a decir esto. La nefrectomía radical, el fundamento, este del libro, vieron el de la Cleveland Clinic, es el que es un atlas urológico, no sé si lo tienen, pero lo que dice, la nefrectomía radical se basa en los principios fundamentales de ligadura temprana de arteria y vena, extirpación del riñón por fuera de la grasa de Gerota, la extracción de la suprarrenal homolateral y además una linfadenectomía regional completa, desde el pilar de diafragma hasta la bifurcación de la aorta. ¿Cuántos hacen esto en su práctica diaria? Ninguno, ya no existe. Como concepto, el concepto de Robson que decía la radicalidad de la cirugía, era una cirugía que se hacía abierta, duraban, ustedes probablemente nunca hayan visto un cirujano grande operar esto, pero yo cuando entré en la residencia había un cirujano grande que hacía nefrectomías, duraban 10 minutos sus nefrectomías. Era, abríamos nosotros y después él metía la mano, hacía así, pasaba toda la mano agarrando toda la grasa, metía un clamp, cortaba, daba un puntito y sacaba. Duraban 10 minutos sus nefrectomías. Pero porque tenían este concepto, se llevaban la grasa, se llevaban la supra, se llevaban todo. Con el tiempo todo eso fue cambiando. Hoy en día, por ejemplo, la suprarrenalectomía no es necesaria, lo sabemos, la linfadenectomía no es necesaria, y va evolucionando porque de golpe apareció Novik, que es de la Cleveland Clinic, y él propone, esto fíjense, en el año 88, propone como posibilidad en el carcinoma de células claras hacer una nefrectomía parcial. O sea, pasamos del concepto de tengo que sacar todo con la supra, con la linfa, todo, a yo podría conservar el riñón. Lo cual fue una revolución en la urología, porque de golpe pasamos de esa radicalidad a podemos conservar tumores. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque la medicina es evolución, ¿sí? En el 69 vos proponías una parcial, te echaban. Y de golpe aparece, 2008, ¿sí? Mucho tiempo después también, aparece este trabajo que dice, ¿qué pasa cuando hay un margen positivo en una nefrectomía parcial? ¿Pasa algo? Porque el concepto era el que tenía el paciente de él. Tengo un margen positivo, voy a recaer, me voy a morir de esto, sáquenme el riñón. Antes se hacía eso, se sacaba el riñón, se había un margen positivo. Estamos hablando de una época que se hacía mucho menos parcial que ahora. Hoy en día el parcial es casi la regla. Pero fíjense que este trabajo fue muy interesante porque cuando analizaron sus pacientes, veían que tener un margen positivo, la verdad no cambiaba nada. Eran pacientes que no predecía recaída ni nada de eso. La recaída estaba asociada a otro tipo de cosas. Entonces fíjense, ellos concluyen que si bien puede haber un margen positivo, no parece aumentar el riesgo de recurrencia o de progresión metastásica y demás.
Y este trabajo también revolucionó, porque fue, che, el margen positivo en riñón al menos, no hablamos, no es extrapolable a otros tumores, pero en riñón un margen positivo, por ahí no te hace mucho. Después salió a los 2 años, ¿sí? Siempre que los americanos publican algo, los europeos lo replican, al revés. Entonces a los 2 años, en el grupo, es un grupo que hace cáncer de riñón en Europa, presentaron un trabajo muy similar. Que ellos lo que decían era lo mismo, que el margen positivo no afectaba en lo que era el riesgo de recaída y demás, pero también es interesante que ellos sí encuentran por ahí la tendencia en qué pacientes suelen tener más márgenes positivos, y ellos decían, no es lo mismo que el tumor sea endofítico que exofítico. Los tumores endofíticos tendían a tener márgenes positivos, y lo mismo en un paciente que tenía una indicación imperativa contraelectiva. ¿Qué quiere decir esto? Si es un monorreno, trato de conservar más el riñón y entonces tengo más riesgo de tener un margen positivo. Pero a pesar de todo, ellos decían, por más que encontramos que estos pacientes pueden tener más márgenes positivos, no les afectó. Tener un margen positivo no influyó en nada en lo que es la sobrevida libre de cáncer y demás. Siguiente trabajo, este fue también un poco, revolucionó un poco el concepto, porque en este grupo sí encontraron que los márgenes quirúrgicos positivos podían aumentar el riesgo de recurrencia. Pero esos ahí ya hablan de los de alto riesgo. Porque ¿qué es lo que vieron ellos? Ellos cuando hicieron sus análisis veían, esto fíjense es sobrevida libre de recurrencia, o sea que no vuelve a aparecer un tumor y en todo el tiempo. Acá esto es el 100% de los pacientes, y a medida que pasa el tiempo obviamente hay pacientes que van recayendo, entonces va cayendo el porcentaje que queda libre de recurrencia. Y ellos lo que veían es línea punteada, márgenes positivos, línea continua, márgenes negativos. Y fíjense que hay una diferencia. Entonces quiere decir que ese concepto de que no afectaba el margen no era tan así. Pero por suerte ellos dijeron, bueno, a ver, veamos un poco más. Y lo dividieron por grupos. Entonces ellos decían tumores de bajo riesgo y tumores de alto riesgo. Y fíjense las flechas que yo ahí marqué. Esta curva que trae mucho es margen positivo con alto riesgo. Esos pacientes, obviamente, un paciente con un tumor de alto riesgo con margen positivo va a recaer seguro. Son pacientes que ahí sí yo le diría, te saco el riñón, antes de proponer una vigilancia. Pero después tenemos pacientes, los siguientes que les fue peor, que es la otra que marca la flecha, eran alto riesgo, pero con márgenes negativos. O sea que en realidad el problema no es tanto el margen, sino el alto riesgo. ¿Se entiende el concepto? Entonces ellos lo que decían es, un margen positivo en alto riesgo, cuidado. Pero en realidad el margen positivo solo no te dice demasiado. Porque de hecho los de bajo riesgo, por más que tuvieran márgenes positivos, les fue mejor que al de alto riesgo sin márgenes. Entonces eso también es importante. Digamos, el concepto que hay que llevarse del trabajo es, ojo con el tipo de tumor, no tanto si tiene o no margen. Ahora, si es un tumor de alto riesgo con un margen positivo, ese seguro va a recaer. Entonces con eso hay que tener cuidado. Entonces, esta paciente, veamos de nuevo. Células claras, grado nuclear 2, extensa hemorragia, y este margen positivo. ¿Qué le harían? ¿Qué le harían? ¿Es un alto o un bajo riesgo? ¿Es un tumor de alto riesgo o de bajo riesgo? Un grado nuclear 2. Es muy grande. El grado 2 es de bajo riesgo. O sea, en realidad el grado 1, grado 2 son de bajo riesgo, el 3, 4 son de alto riesgo. Entonces, esta paciente con un tumor de bajo riesgo y demás, lo más probable es que no recaiga, ¿sí? Es lo más probable. Muchas veces nos pasa, y esto se los digo porque en la práctica puede ocurrir, esta fue laparoscópica, sacando la pieza en la bolsa, a veces el tumor revienta, a veces cuando uno por ahí corta y retoma, o sea, modifica por dónde se está metiendo. Entonces, claro, el patólogo ve un margen positivo, pero por ahí no es real ese margen. Por eso, esta paciente, obviamente, va a estar en control, no le vamos a hacer nada. Después, bueno, este trabajo también es interesante, es bastante nuevito, salió este año, que dice, ¿el tamaño del margen predice recurrencia o no? ¿Sí? Es una pregunta que está bastante buena. Pero lo que ellos encontraron fue 53 pacientes con margen quirúrgico positivo, 438 con margen negativo,
Y nuevamente vieron que el margen quirúrgico es predictor de recurrencia, no lo estratificaban por riesgo, todo esto que ya habíamos charlado, pero ellos lo que dicen es el tamaño del margen no cambia. Y de hecho el concepto sigue siendo el mismo. Salvo que de alto riesgo, el margen mucho no te va a verificar. Y para buscar algo, y ya terminando, algo un poquito más nuevo, algo interesante es esto, que hoy en día con la robótica y demás, están los modelos de reconstrucción 3D, ya hay software que nos permiten en el robot poner una reconstrucción, pegarla, eso en los congresos en Estados Unidos, en Europa lo están mostrando mucho, tiempo real, se solapa el riñón con la lesión, entonces uno puede ver dónde está. Y en este trabajo lo que hicieron fue evaluar el impacto de la planificación prequirúrgica en la navegación intraoperatoria con modelos de reconstrucción en 3D. Fíjense que son estos modelos que charlábamos antes con vos. Son modelos que se hacen con una tomografía y ya. Después, bueno, no tiene que tener software para poder ponerlo, para hacer planificación intraoperatoria y demás, pero esto no es tan inaccesible como uno piensa. Esto en la mayoría de los tomógrafos y demás, con una buena tomografía te lo pueden armar. Y no está fuera del alcance. Ahora, ellos lo que compararon fue el uso de imágenes 3D contra los que hacían cirugías viendo las imágenes previamente y ya. Y fíjense qué interesante que en el grupo control, que era los que era con imágenes convencionales, tuvieron 15% de márgenes positivos, pero en el grupo 3D 5%. O sea que eso fue estadísticamente significativo y quiere decir que el uso, de imágenes 3D y demás, lo que nos ayudan sobre todo es una buena planificación. Y entonces eso probablemente termine influyendo en los márgenes quirúrgicos positivos. ¿Qué dicen las guías? ¿Qué tenemos que hacer con su paciente? ¿Qué tenemos que hacer con esta paciente? Lo que dice es, si hay un margen positivo, no le hagan nada. Contrólenlo y nada más. Y sí, lo que insisten es hacer un seguimiento más intensificado, digamos, verlo más de cerca a los pacientes de alto riesgo, sobre todo los que por ahí eran T3A y demás. Pero después, por el resto, vigilarlos y nada más. Nuestro paciente, 2 años libre de enfermedad, la vi hace 3 semanas justo. Está libre de enfermedad con la nueva tomografía, hace 2 años operó, así que nada, la verdad, haberle hecho una nefrectomía radical con ese margen hubiese sido un despropósito. En conclusión, un margen quirúrgico positivo no requiere tratamiento extra, es más frecuente en tumores endofíticos y en pacientes monorrenos, y sí, en tumores de alto riesgo, controlar estrictamente al paciente, en el resto la verdad no debería haber problemas. ¿Preguntas? Sí. ¿Utilizan el verde para hacer las parciales o no? No, la verdad que no, pero el verde por ahí lo que te puede llegar a servir, que hoy en día aparece cada vez más torres con eso, justo el otro día lo charlábamos con Hernando a raíz de un caso, se usa mucho en las parciales para clampeo selectivo, o para ver uno clampea, le pasa el verde y ve si se tiñe o no el riñón. La realidad es que para mí esto más que el verde, lo importante es un buen clampeo para poder ver bien por dónde uno se mete, una buena planificación, porque a veces vemos tumores que son exofíticos pero que tienen como una raíz que se mete, entonces uno si se mete mal ahí va a dejar un margen, entonces una buena planificación y demás. Después el verde en sí para lo que es el lecho no cambia nada, en realidad es más para irrigación que otra cosa. Sí, supuestamente el hecho queda... no debería quedar negro como sería el tumor y por eso serviría. Sí, eso hay un montón de scriptos, la realidad es que no hay nada validado. Hoy en día para lo que más se usa es para clampear y ver si la isquemia es correcta o no. O al menos es lo que más se describe. No lo usamos igual. Y ese paciente con un tumor de bajo riesgo, con imagen quirúrgico positivo, que lo vamos a seguir, la imagen se la pide como si fuera un tumor de bajo riesgo, o sea, le pedía una tomografía, por ejemplo, al año, o se lo pide a los 6 meses sabiendo que tiene más. Yo en general lo que estoy haciendo, yo lo que hago es, salvo que sea un muy bajo riesgo, con márgenes negativos, que no sería el caso, que le pido al año, al resto le pido a los 6 meses. Y a partir de, digamos, con ese primer control normal, una vez por año. Obviamente uno tiene que ver adelante qué paciente tiene, por ahí el alto riesgo sí pedíselo más seguido. De hecho, en el italiano tuvimos un paciente